hay más tiempo que vida, como decís vos. Como digo yo y como me dijo un señor en Guatemala, desde dicho nació un libro, desde dicho nació también una manera nueva de ver la vida. ¿Te gusta Costa Rica? Costa Rica me gusta mucho. Costa Rica es una tierra donde la naturaleza es poderosa. La gente local, la gente del sitio, la gente sencilla no te planta la bandera diciéndote ok, esa tierra es mía. Al contrario, te abre las puertas y te ayuda a ver lo positivo que hay en cada día. Yo siempre había percibido la vida como algo muy sencillo. Bueno, todas las personas que en modo consciente o inconsciente te dicen que la India te cambia, entiendan proprio esto, o sea, te obliga a entrar adentro porque si no te vuelves loco. Creo mucho en el viaje como cambio, como forma de ver la realidad. Diría a todos, sálgate de viaje. Claro. Pero no con la ilusión de encontrar la felicidad. ¿Qué has aprendido en este estilo de vida, de viajar, para que otras personas también lo hagan? Porque mucha gente también a veces sueña y se hace la idea de que me encantaría, pero se queda en una idea. Bueno, bienvenidos a un espacio que hace muchísimo queríamos crear, un nuevo proyecto del Vibes Design Lab. Un espacio donde vamos a conversar con personas como vos y yo que tienen algo siempre interesante que contar. Hace mucho que queríamos hacer esto con Miquela porque muchas veces cuando conocemos a alguien nacen conversaciones donde compartimos aprendizajes, enseñanzas, consejos y que siempre decimos como esto lo teníamos que haber grabado porque hablamos de una cosa muy interesante y así que a partir de hoy vamos a empezar a tirar capítulos donde conversamos con personas y qué mejor que empezar con un invitado súper especial. Lo conocimos hace muy poco tiempo, a Giacomo, lo tenemos acá presente. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a este espacio. Estamos súper contentos, súper entusiasmados de tenerte acá, la verdad, porque ya nos habíamos conocido poquísimas veces, así muy rápido, y siempre había como una energía bastante bonita que recibíamos de vos. Y hay más tiempo que vida, como decís vos. Hay más tiempo que vida. Como digo yo y como me dijo un señor en Guatemala, un señor, un viejito en el bus, mientras que me iba desde el mercado de Chichicastenango y la verdad me hizo mucho efecto como frase. Cuando volví por acá y lo dije, me dijeron que en realidad nuestros ancestros por aquí en Piemonte ya lo decían, c'è più tempo que vida. Pero yo nunca personalmente lo había escuchado. No sé si tú me quedas. No, yo tampoco, la verdad. Tú tampoco. Y bueno, me lo confirma mucha gente de acá. Y entonces fue un poco también volver a mi tierra con un dicho que no tenía idea que existía. Pero bueno. Y de ese dicho nació un libro, una creación. De ese dicho nació un libro, de este dicho nació también una manera nueva de ver la vida, ¿no? Y por suerte eso pasó de viaje, como fue, o sea, inevitable. Hace años que vivo así. Y la dificultad, de hecho, viviendo de viaje, me di cuenta que era proprio vivir el momento, ¿no? Entonces entraba en el mar y ya me preguntaba qué tenía que hacer unos minutos más tarde. Y la verdad es que a veces la respuesta era nada. Y para nuestro cerebro la respuesta nada a veces da miedo, ¿no? Y nos da mucho pánico. Bueno, contanos un poquito para ponernos en contexto todos, porque bueno, nosotros te conocemos un poco ya, pero probablemente las personas que vayan a ver esto, tal vez no sepan exactamente quién es Giacomo y por qué te estamos entrevistando. Bueno, ni siquiera una entrevista, porque en realidad es una conversación entre amigos. Claro. Porque la entrevista lo hacen los periodistas, nosotros no somos periodistas. ¿Quién es Giacomo? ¿Por qué nació esta idea de hacer un libro? ¿Cómo te nació esto de decir, voy a hacer un libro? Bueno, Giacomo es un chico muy sencillo, la verdad, que nació y creció en Alba, ¿no? Desde donde estamos grabando en este momento. Y siempre he tenido un poco un sueño tropical, un sueño exótico, o sea, hasta que era niño siempre sentía de tener una relación con estos ríos, ¿no? De color de agua naturaleza. Marrón, de la naturaleza, pero marrón como la tierra, ¿no? Como la madre.
Y entonces tuve la suerte de tener una buena educación, una buena instrucción con mucha gente de acá, y hacer mis estudios y de irme el tercer año de universidad a estudiar a Chile, en Valparaíso, una hermosa ciudad a la mitad de la costa pacífica. Y desde este momento, la verdad, nació mi amor por América Latina, que es una tierra en la cual me espejo mucho. Y desde este momento, bueno, me tomé mucho tiempo, al comienzo un año, para recorrer un poco el continente. Y luego hubo momentos donde tuve que regresar por acá, momentos donde me mudé a París, pero siempre con la idea, la verdad, de volver a esta tierra que siempre me había llamado la atención, ¿no? Y entonces como que poquito antes del COVID salí, fui a Costa Rica, la idea era de viajar, de descubrir, de hacer trabajitos, ¿no? Mucha gente conoce ya la plataforma Workaway, donde uno puede trabajar en cambio de un lugar donde estar, a veces en cambio de comida. Y entonces al comienzo viajé así, también porque Costa Rica es una tierra muy cara para un chico joven que quiere recorrerla. Y luego con el COVID me quedé bloqueado por allá. Conocí a una familia argentina que me abrió la puerta de su casa, comencé a trabajar allí y cuando era tiempo de volver a Italia, una vez por acá me llegó una llamada y de allí elegí mudarme de definitivo, aunque sí, de definitivo no hay nada, a Costa Rica, a tu tierra. Y por ahora todavía estoy allá, todavía es mi base. ¿Te gusta Costa Rica? Costa Rica me gusta mucho, con las contradicciones que con el tiempo uno puede comenzar a ver, comenzar a sentir sobre su misma piel, pero es un país que me abrió las puertas, es un país que ya llamo casa. Sí. ¿Pensas que Costa Rica te dejó, Costa Rica o Latinoamérica, Chile, los países que visitaste, te dejaron como algo que diferente de donde naciste, de Italia, digamos, algo de estilo de vida? ¿Hay algo que te llevas y que seguís llevándote día a día y que te transformó de alguna manera? La coexistencia, que no es un adaptarse sacrificando una parte de sí mismo, cuanto proprio el coexistir con los demás y con la naturaleza. Costa Rica es una tierra donde la naturaleza es poderosa, así que en relación al tiempo adaptas tu día, ¿no? O sea, hay mucha lluvia, te quedas, te das cariño en la maquita, hay mucho sol, trabajas pronto por la mañana y luego descansas, ¿no? Te enseña, te da el ritmo de vida. Y entonces eso primero, y luego la gente que, como muchas veces digo, o sea, la gente local, la gente del sitio, la gente sencilla no te planta la bandera diciéndote ok, esa tierra es mía, al contrario te abre las puertas y te ayuda a ver lo positivo que hay en cada día para adelantar, ¿no? ¿Cómo es que dicen siempre ustedes? Para echar para adelante, en la lucha. En la lucha. En la lucha. Sí, en la lucha. Pero, bueno, en un sentido positivo, en la lucha de pura vida. Esos estímulos que probaste, digamos, cuando llegaste a países de Latinoamérica, ¿eran estímulos nuevos en tu vida? Sí, yo siempre había percibido la vida como algo muy sencillo, por lo menos afuera. O sea, nunca me había tomado la responsabilidad real de mis elecciones, porque siempre eran elecciones que tampoco se pueden llamar así. Siempre era algo que tenía que hacer, ¿no? Y Latinoamérica me dio, en cualquier modo, de verdad canceló esta idea que todo tiene que ser hecho en una manera sola. Estructurado. ¿no? Sí, estructurado. Que sí o sí tenés que lograr etapas. Exactamente. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a Chile, en Valparaíso, ahora me van a perdonar la vulgaridad, pero o sea, estaba caminando acerca del mercado central de la ciudad, estaba con un amigo al lado mío y caminamos en la calle, había un señor
la silla de ruedas, y a un cierto punto se para, había un palo de la luz, con la mano izquierda toma el palo de la luz, con la mano derecha se levanta del sillón y defeca, o sea, hace caca en el medio de la calle. Okay. Entonces como que ya esto fue impactante, pero no juzgué, o sea, ni siquiera probé una sensación de pena, o sea, lo normalicé mucho, pero lo normalicé como algo que, o sea, estoy en otra parte del mundo, no es que lo que viene considerado malo en un lado tiene que ser malo también en otro lado. Luego, claro, eso, o sea, es un ejemplo muy extremo, Sí, sí. Que nace claramente de una condición de dificultad en este caso, ¿no? De pobreza extrema, etc. Pero bueno, sin juzgar, y esa sensación que he tenido de no querer juzgar me abrió un mundo, la verdad. Sí. Pues sí, porque es bastante impactante, digamos, Es pero bastante impactante. como algo que me resuena eso de parte de tu libro, de la primera vez que fuiste en India, yo percibí un Giacomo que era como muy, ¿cómo lo digo? Como que te molestaban algunas cosas de India, ¿no? Como que la llegada ahí es como muy impactante, como muy diferente de lo que solitamente, y más que todo después de vivir un tiempo en Costa Rica, que es como paz y amor y pura vida, hay un estilo de vida mucho más frenético, mucho más de bulla, de gente que se choca entre ellos caminando, ¿no? Y esa cosa fue como impactante, pero la primera vez que llegaste, bueno, estoy diciendo para lo que yo percibí leyendo tu libro, es que era como un poco indispuesto a esto. Y después, poco a poco, fuiste acomodándote y tratando de no juzgar esta situación, sino tratando de ver lo positivo que estaba viviendo, ¿no? Y verlo de otro lado, de las cosas que te podían, por ejemplo, enseñar esta cosa. ¿Cómo se dice? El disagio. La vergüenza. No la vergüenza, pero la molestia que te daba esta el sensación. sentirse incómodo, ¿no? Exacto, sentirse incómodo, poco a poco fue como algo que te ayudó a entenderlo de otra manera o de vivirlo de otra manera. Y ahí también y después nos vas a explicar un poquito más de lo que es tu pasión, en lo que te dedicas, que es el yoga, ¿no? Tratar de quedarte y observar, no juzgar, sino observar lo que está pasando a tu alrededor, así tanto cuanto sucede cuando nos quedamos en silencio y nos quedamos a observar lo que está pasando adentro de nosotros, ¿no? Eso me parece un poco un recuerdo que me dio esa situación. Pues ya terminaste el libro, ¿verdad? Sí, ya lo terminé. Yo no lo he empezado, tengo Ya que estoy, empezarlo. ya lo voy a leer Se me lo robó, Se lo robó y lo terminó. Está todo subrayado ya. Maravilla. Bueno, primero estoy muy contento que lo que percibiste fue exactamente lo que quería transmitir. India es un espejo muy grande. Hay tanto caos al exterior que te obliga a entrar adentro. Llega este momento donde vas adentro. Yo creo que bueno, todas las personas que en modo consciente o inconsciente te dicen que la India te cambia, entiendan proprio esto, o sea, te obliga a entrar adentro porque si no te vuelves loco. Hay mucho caos, hay un ruido que nunca para, hay muchísima gente por el día y por la noche, hay odores, es un estímulo muy incómodo, constante. Y entonces estoy contento de haber transmitido muy bien esto. Teniendo este estímulo constante, a un cierto punto te preguntas de dónde viene esta incomodidad,
¿no? Y al final entiendes que viene desde adentro, viene un poco de tu sistema de creencias, ¿no? Viene del pensamiento presuntuoso, de pensar que las cosas tengan que estar en un cierto modo y que la vida tenga que ser vivida en un cierto modo. También respecto a la pobreza, efectivamente, ¿no? Probando esa pena, a veces no mirando, no cruzando los ojos de gente que en realidad quiere solo vivir su vida, quiere solo su dignidad. Y entonces sí, te mete de frente a tus incomodidades. Sí. Sí, te hace ver una realidad bastante diferente de la que vos has vivido, que ya te hace también aceptar que existen cosas muy diferentes a lo que estás acostumbrado. Entonces también como yo siento que muchas veces experimentar esas partes que te hacen sentir incómodo, esos lugares donde vos te has sentido un poquito incómodo, te ayuda también a nivelar tu energía, a querer estar más cerca también del mundo, no solamente de ese lugar, porque es como que, ok, hoy experimenté esto, al inicio me parecía incómodo y extraño, pero ya después es como, ok, sí, esto pertenece acá, quiero conocer más y explorar más, entonces ya como que se abre un campo donde vos ya tenés más ganas de seguir explorando también. Sí, lo dijiste bien, lo dijiste bien. Decimos que mi frustración primera cuando llegué allí fue querer buscar esa espiritualidad de la cual tanto se habla, ¿no? O sea, la India en nuestro imaginario es aire, es espíritu. Y entonces nace esta concepción, a mi aviso, muy equivocada, que llegas a la India y este espíritu, boom, lo ves en el aire, lo ves a tus alrededores. La verdad es que por cuanto sea un país que vulgarmente podemos definir de tercer mundo, que tampoco es verdad, porque o sea, hay una economía que se está desarrollando mucho más y hay una parte de la India que, o sea, las nuevas Silicon Valley, o sea, no entramos en esa parte, pero hay una India que se está también modernizando y entonces los jóvenes también con el móvil, con las redes sociales, comienzan a ver y a imitar mundos diferentes como el mundo occidental y entonces se pierde esta espiritualidad en una parte de cotidiano. La gente sí comienza de verdad cansada de estos ritmos, de este calor que te entra dentro, te consuma, o sea, te tocas la frente en muchas partes, en muchas ciudades de la India y te queda el marrón del polvo, claro, ¿no? En la mano. Entonces mi dificultad fue proprio entender que la mía era un'ilusión, que para encontrarla tenía efectivamente que parar y entrar adentro. Y de allí pude quizás entender, ¿no? Este concepto que la felicidad es en el interior. Claro, y haciendo también coexistir las dos cosas al mismo tiempo, Literal. porque yo pienso mucho siempre cuando veo películas o leo libros, ¿no? Que una persona no puede ser solamente bueno, solamente malo, ¿no? Es imposible esa cosa, es imposible que una persona ves el malo de una película, pero después si vas a entender al principio su historia, igual tiene sus razones del por qué es así y tal vez no siempre es así. Y entonces me gusta mucho esta cosa de la cohesión, de que los dos mundos pueden coexistir al mismo tiempo. El caos de la ciudad, de los olores, de las cabras que te atravesan la calle y todo, pero al mismo tiempo los templos, lugares donde vos te quitas un poquitito afuera de esa bulla y encontrás tu parte espiritual, digamos, ¿no? Pero no es que tenés que ir o sí encima de un pico de una montaña para hacerlo, no, porque es ahí mismo, es en el mismo lugar, vos podés ser las dos cosas al mismo tiempo. Esa cosa me gustó mucho, me hizo pensar. Hay un capítulo en el libro donde hablo de los kolam, que son dibujos que se hacen con arroz y especias en el piso, tendencialmente al amanecer y al atardecer. Normalmente es la mujer de casa, protectriz, que llama
llamamos la Pachamama, la Kshimi, a la tierra, la divinidad, reproduciendo esos mangalas, llamámoslos así para dar la idea, para que protejan la casa. Y simbológicamente el hecho de pintarlos y deshacerlos respectivamente al amanecer y al atardecer significa que la vida, o sea, se vive día por día, ¿no? Y entonces que cada día hay que en toda manera sí seguir con algo, pero comenzarlo, ¿ok? Y en eso yo, o sea, es un ritual que quizás es la cosa que más hemos perdido en el mundo occidental, ¿no? A mí me gusta decir que el ritual es este momento que puede ser también un vaso de vino con amigos, pero donde tomas conciencia de lo que haces, tomas conciencia con el presente y en cualquier modo llamas a los dioses, ¿no? A sentarse a la mesa contigo y a celebrar el momento. Y en la India lo que se queda muy fuerte es el ritual. A mí me cambió un poco el cotidiano, que puede ser sencillamente sentarse a la mesa y agradecer para lo que tengo en el plato, o levantarme por la mañana en lugar de decir, bueno, qué día pesado que me espera, hacer este pequeño switch mental y decir, bueno, estoy vivo, qué lindo, muchas gracias, pido, pero tampoco pido, o sea, presencio protección, ¿no? Y luego salgo a vivir mi día. Esos pequeños rituales, como el tan sencillo de despertarse y agradecer, pienso que son las cosas que crean la vida que uno realmente está construyendo o la vida que uno realmente sueña para decir soy feliz. Mucha gente siento que piensan que ellos no son capaces de crear la vida que ellos quieren porque tal vez están construyendo desde un camino equivocado, cuando en realidad es tan sencillo como despertarse en la mañana, agradecer y estar presente para empezar a construir eso que uno quiere en su vida. A lo que quiero llegar con esto, que te quiero preguntar es, esos pequeños rituales que vos haces con el entender el cotidiano, en ver la vida, son las cosas que a vos te ayudan también a crear esa vida que vos soñás, esa vida que vos querés vivir. Seguramente sí. Otro ritual, si queremos considerarlos así, es la práctica, ¿no? La práctica del yoga, la meditación. En cualquier modo, es hacer algo que sabes hacerte estar bien, estar a contacto con algo que te muestra un poco más la realidad. O sea, que cada día es diferente, tu cuerpo es diferente, tu mente es diferente. A veces practicas y estás muy en el momento, a veces practicas y piensas a lo que vas a comer por el desayuno. Eso te ayuda a entender que efectivamente tenemos los instrumentos al día de hoy para estar mejor, pero que, o sea, tenemos que meterle mucha voluntad para estar mejor. Nos enseñan, yo estudié fisioterapia, siempre me dijeron, ok, para convertirte en un buen fisioterapeuta tienes que estudiar mucho, tienes que practicar mucho. Y para mí es lo mismo con el bienestar, ¿no? Con la serenidad. Tampoco llamamos la felicidad, pero con la serenidad hay que trabajarla, hay que tomarse tiempo, hay que efectivamente considerar que hay más tiempo que vida y que no podemos siempre decir de no a nosotros mismos y decir y sí a los demás o a la que efectivamente la sociedad nos pide cada día, esta performance inmensa, infinita. Porque al final, cuando hablamos de la vida que uno quiere, yo creo mucho en la fuerza creativa, en la fuerza de manifestación, pero también hay que estar en contacto contigo mismo, ¿no? Y preguntarte qué es lo que quieres. Pero, porque si me dices quiero convertirme rico, o sea, por cómo va el mundo, nunca estarás bastante rico. Siempre habrá alguien más rico de ti, ¿ok? Y entonces hay que reconocer de verdad lo que internamente... ¿Quién es sí, el ser que representa? Sí, una vez leí una cosa muy interesante de un libro, que por ejemplo, como eso que decías, que la gente siempre está pensando en qué quiero, estar pensando en el tener nada más, y que en realidad hay que empezar por el ser
para identificar quién soy, para saber qué es lo que tengo que hacer, que ese es el segundo paso, el ser, hacer, y el tener llega por consecuencia a los dos primeros días. Cuando leí eso sentí como una cachetada porque me cambió un montón, porque yo dije, yo siempre estoy pensando en tener, que quiero el teléfono, que quiero la cámara, que quiero esto, pero nunca me estoy preguntando quién soy realmente. Desde que leí eso empecé a entender, bueno, primero necesito saber quién soy yo para poder llegar a tener eso, que en realidad ni siquiera tengo que buscarlo el tener porque se da. Y cuando leí eso, ¿qué pasó? Un ghiaccio. Cuando leí eso, me cambió por completo la manera de enfrentar la vida, porque ahora ya es como que tengo que preocuparme solamente por saber quién soy. Y cuando me estudio para saber quién soy, entro en el presente y estoy en el presente y me da paz y me da tranquilidad y ya empiezo como a crear esa vida que yo quiero. Una de las cosas por las cuales queríamos hacer este proyecto es con el lema también de decir que todos somos creadores, ¿no? Porque mucha gente siempre está pensando, solo el artista que diseña es un creador, solo el que hace música es un creador. En realidad, todos somos creadores. Vos sos un creador desde que te despertás en la mañana y que te das cuenta qué vida es la que soñás, cuál es la vida que quiero construir, porque ya desde ahí estás creando. Una pregunta sobre el libro, ¿cómo te llevó a decir, bueno, todas estas experiencias que estoy viviendo en mi vida las quiero hacer en un libro, las quiero poner en un libro? Bueno, yo he tenido muchos contrastes en los últimos años de mi vida. En este mundo que va a 2000 kilómetros por hora con los social media, ves gente que quizás hace tu vida y dices, qué pelotudo que son. Que soy, ¿no? ¿Por qué no hacer lo mismo? Pero me daba cuenta que hubiera venido desde una forma de ostentación, ¿no? Que no hubiera venido, o por lo menos a la época, años atrás, desde un buen sitio. Y hablo claramente de mostrar los social network, mi vida, siempre estuve muy inseguro, la verdad. Así que... Sobre todo están en esa lucha de mostrar la marca personal, de mostrar quién sos y demás. Exactamente, sí, siempre he tenido como el miedo de ser juzgado de los demás, o sea, totalmente las consecuencias también de mi forma de educación, que fue, repito, privilegiada, he tenido todo, pero desde un punto de vista de comunicación, sobre todo interior, siempre estuve en dificultad, siempre he tenido como... este ambiente que me preguntaba de competir, y entonces casi por miedo al final yo no competía, ¿no? Y eso me pasó un poco en muchas cosas, también en el fútbol o en el deporte en general. ¿Te gustaba jugar al fútbol? Me gustaba jugar fútbol, bueno, hasta la universidad, luego lo dejé, comencé a viajar y los fútbol que juego son con amigos, así, la amigos mejenga en la playa o bueno, algunos narcos en Costa Rica, pero eso dejamos. Sí. Y entonces en los últimos años comencé a escribir mucho. Se convirtió en una forma de comunicación, sobre todo con mi familia, en el grupito WhatsApp. Yo no soy alguien que toma el teléfono y te llama mucho, o sea, llamo a mi mamá una vez por semana, una vez cada 2. Y luego lo importante es saber que todo el mundo está bien, de vez en cuando sí un mensajito con amigos, personas del corazón y luego ya está, también porque estoy a 8 o 9 horas de distancia, ¿no? De diferencia. Claro. Diferencia. Entonces comencé a escribir y escribo mucho cuando viajo, escribo mucho tendencialmente en los medios de transporte, tengo mi pequeña libreta o en las notas del teléfono y comencé a enviar muchas de esas letras. De hecho el título del libro es Hay más tiempo que vida, letras desde el mundo. Comencé a enviarlas muchas a mi familia. Y siempre he tenido miedo de eso, miedo de expresar mis emociones, ¿no? Como muchas familias las emociones a veces son un tabú. Y haciendo así comencé a sentirme mucho mejor porque era como abrirme, era como hacerme conocer. Y a veces es muy difícil cuando vives tan lejos. A veces es muy difícil cuando vives en la misma casa, ¿no? Así que comencé a
a encontrar una grande paz en el hacerlo. Como un alivio, digamos. Como un alivio. Comencé a estar contento de lo que escribía y de cómo lo escribía. Y entonces, primero mi familia, luego quizás algunos amigos, luego quizás algunas otras personas, y comencé a recibir como buenas respuestas, buenos comentarios desde esas personas. Y entonces, al final del año pasado, del 2025, cuando estuve 3 meses en Mysore, centro-sur della India, capitale della Ashtanga Yoga, dove mi alquilé una motita, mi alquilé un departamento e stuve vivendo ¿Una motita o lì. una moto? Una moto, Ok. sì. No, la motita, claro. Ovvio, mai. Qué estúpido. Claro Una- que una sí. moto pequeñita. Una moto pequeñita. Sí, 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 sí. No, obviamente. Y entonces me enfoqué mucho sobre todas las letras que había escrito hasta este momento y me dije, ¿sabes qué? Estoy con tiempo ahorita. Muchas gracias. Estoy con tiempo porque no tratar de hacer un libro. Claro. ¿No? Y eso nació como una sensación de manifiesto, ¿no? Aquí, ahora me repito, al comienzo pensaba la condición quizás más sencilla de mostrar los social media, etc. Con el libro encontré una pasión, que es la escritura, una forma de expresarme, un medio de comunicación muy lindo, un medio de comunicación que creo que para siempre Claro. se queda. Algo de concreto, o sea, en cualquier modo es algo que construyes, es algo de material. Y sobre todo un manifiesto de lo que soy, un manifiesto de lo que he vivido, en tiempos donde esta actitud de dejar el trabajo, dejar la casa, vender el carro y salir de viaje viene comercializada mucho, ¿no? Entonces mi enfoque era proprio lo de meter un poco en discusión este concepto. Hay un capítulo que se llama Nella mia ora di libertad, en mi hora de libertad, que es el título de una canción de Fabrizio De André, donde efectivamente no la toco muy despacito sobre este paradigma, ¿no? Sobre esa gana de decir a la gente, estás triste, deja tu trabajo, váyate de viaje, encuentra la felicidad. Creo mucho en el viaje como cambio, como forma de ver la realidad. Diría a todos, sálgate de viaje. Claro. Pero no con la ilusión de encontrar la felicidad, con De explorarse. con la visión y con la esperanza de encontrarse a sí mismo. Sí, luego la felicidad llega, pero primero encuéntrate a ti mismo. Claro, Sí. yo creo también como la necesidad de salir de tu zona de confort. Esa cosa del viaje no es solamente, como decís vos, agarrar un vuelo y vete del otro lado del mundo, no es solamente esto, sino también en lo cotidiano es salir de tu zona de confort. Si sabes que acá vos pensás de no encontrar la felicidad, entonces hace algo un poquito diferente de lo que hiciste hasta ayer o hasta hoy. Entonces, como tratar de dar un pequeño clic para poder encontrar algo nuevo y que esto algo nuevo te dé ese estímulo nuevo, como podría ser un viaje, de empezar a entenderte un poquito más. Y me gusta también esa cosa yo pienso mucho que la felicidad no sea algo que encontrar. Yo estoy firmemente convencida que, bueno, para mí la felicidad es una elección, es una manera de elegir cómo yo quiero sentirme. No es algo que uno te toca la puerta y te dice, toma, venga, te traje un vaso de felicidad, ¿no? No es esto, es estar presente y decidir la felicidad, decidir de estar feliz, así como cuando decidimos de estar triste, porque bueno, a mí me pasó un montón de veces, Claro. más que todo cuando estaba más chiquita, ¿no? Que si yo me sentía triste, ¿qué hago? Me pongo toda una playlist de Boom. cortavenas, ¿no? Claro, De una cortavenas, canción más, películas tristes. más triste que la otra, entonces yo elijo estar en este estado. Y para mí la felicidad es la misma cosa. Si yo quiero ser feliz, necesito buscar
buscar la decisión de estar feliz. Eso para mí es... Estoy muy de acuerdo, y lo dijiste bien. Tendencialmente cuando, sobre todo en edad más chiquita, tenemos casi una zona de confort en la tristeza, porque en cualquier modo ya la conocemos. Entonces elegimos de reaccionar en este modo porque al final, aunque si es incómoda, aunque si nos hace mal, estamos bien, la conocemos, es esa. Y por la misma razón sería muy importante experimentar esa felicidad que llega de adentro, que no es la felicidad que te dicen, porque aquí con felicidad muchas veces, o sea, tenemos un concepto muy equivocado, mientras que la tristeza es esa, o sea, te deja la novia y claro, esa es tristeza, o bueno, lamentablemente hay casos, claramente muchos más impactantes en la vida, muchas veces nos quedamos allí. Paradoxalmente es cuando hay casos más impactantes como la muerte de alguien que uno encuentra una razón más, que uno trata de verdad de salir de esa tristeza, que esa tristeza no se convierte más en comfort zone porque está tan pesada y tan profunda que hay la necesidad de salir y de ver algo más, ¿no? En la vida, buscar la pequeña cosa cotidiana que luego te hace estar bien, que luego te hace adelantar, que luego te hace encontrar la felicidad en las pequeñas cosas que al final te permiten decir, ¿sabes qué? Es una elección, ¿sabes qué? Esa comfort zone no la quiero en la infelicidad, la quiero en una situación de bienestar, de serenidad. Entonces sí, estoy de acuerdo. Una pregunta al respecto de hacer yoga y más que todo meditación, ¿no? Yo pienso que, o sea, durante de una meditación, yo el máximo que puedo meditar son 15 minutos. Eso es mi máximo. Y porque ya si es no, un porque montón. después te dormís. Después me duermo. Buena solución también, o sea. Pero veo que claramente uno tiene que estar callado en esta meditación. ¿Vos crees que las personas tengan miedo al silencio? Yo creo que las personas tengan miedo del silencio porque lo asocian al vacío. Y el vacío lo asocian a algo que te hace ahogar. Cuando en realidad, por lo menos por mi experiencia, no es así. El vacío es espacio, el vacío es calma, no hay nada. Y nosotros, o sea, somos todo, pero somos también nada. Cada cosa tiene dos lados, ¿no? En la vida, que son parte de la misma energía, la vida y la muerte, lleno el vacío de arriba y de abajo. Y entonces sí, yo creo que las personas tengan miedo del silencio para una asociación muy negativa. Y a mí me gusta la expresión de habitar el vacío, quedarse en esta condición. Para mí el yoga, sobre todo en el Ashtanga Yoga, encontré esta metáfora maravillosa de la vida. O sea, hay asanas tan complicadas, decimos, y el Ashtanga se enfoca mucho sobre la respiración. Esos son tipos de yoga. Son tipos de yoga. El Ashtanga es un yoga muy, muy físico. Hay Ok. una respiración que se llama Ujjayi, donde te pide de hacer 5 inspiraciones y expiraciones muy profundas manteniendo la posición, Okay. que tendencialmente es una posición, sobre todo al comienzo, muy incómoda. Y yo allí encontré un poco la metáfora con esos momentos, una asociación con esos momentos donde, por ejemplo, estoy en el sofá, tengo ganas de hacer algo, pero no sé qué. Me convierto muy pasivo, incómodo, insatisfecho, me siento vacío y necesito distraerme, necesito escribir a un amigo, necesito ver algo en el social network, necesito hacer algo que al final me distrae, pero luego me hace sentir aún peor. Para mí es muy importante quedarse en esas respiraciones, es muy importante quedarse esos 5 segundos en esa sensación incómoda, aunque de dolor, porque al final todo pasa. Yo creo mucho en eso, todo pasa es un slogan que me gusta porque es verdad, es verdadero. Hablando de meditación, yo soy un fan de Vipassana. Vipassana
es el enseñamiento directo de Buda, es la heredad que Buda dejó al mundo. Hay muchos retiros en todo el mundo, también en Italia, donde haces 10 días de silencio y meditación. No hay eyes contact, no puedes hablar, no puedes tocar a nadie. ¿Y cómo funciona? ¿Estás cerrado en una habitación o algo? Decimos que hay como vulgarmente un monasterio o un espacio donde muchas veces compartes con otra persona la pieza y el baño, aunque al interior de esa pieza no puedes hablar, tampoco mirar en los ojos. No puedes tampoco tener reloj, el tiempo viene fragmentado, te dicen ellos con una campana se dice en español, sí. Cuando es el momento de hacer cosas, y las cosas son sencillamente ir a meditar. Entonces te levantas a las 4 de la mañana, tienes 2 horas de meditación, no puedes moverte, piernas cruzadas, y luego quizás hay algunos cantos, luego meditación de nuevo, o sea, son 11 horas totales de meditación. Es claro que allí descubres el mono loco de nuestra mente, ¿no? Este mono que si le das... Está ahí aplaudiendo. Exactamente, que ocupa saltar de una liana a la otra, de un árbol al otro. ¿Por qué? Porque si paras de darle atención a tu mente, la mente busca tensiones. Entonces hay una parte del libro donde digo que la mente me lleva al infierno, me hace ver imágenes muy feas, donde ocupo hacer algo, ocupo editarlas en un momento, pero más trataba de editarlas, más me sentía incómodo, más sentía de volverme loco. Entonces a un cierto punto, en un momento paré, y allí comenzó la calma, comenzó el vacío, era un vacío muy cómodo, ¿no? Y entonces para mí es eso, para mí la meditación es observar y habitar este vacío, encontrarme confortable, encontrarme entero. Claro, sin juzgarlo, digamos, sin juzgar la mente que también te puede llevar en cualquier lado. No eres mente, no eres cuerpo. Luego, claro, después de 3 horas con las piernas cruzadas, las rodillas gritan. Y entonces hay momentos donde quieres levantarte, escapar, momentos donde logras ganar, entre comillas, la mente, pero eso es, o sea, sin tener que ser muy restricto, sin tener que ir por extremos, pero por lo menos hablarse bien. Me parece una práctica, sí, también como una simulación de muerte, ¿no? En el sentido que vos no puedes hacer un montón de cosas que normalmente haces sin tampoco valorarla, como puede ser mover las manos o hablar o dejar que los ojos vayan y miren a otra persona, que son cosas que en el cotidiano no le prestamos atención, pero es como si estuviera muerto por un tiempo y después esa cosa te permite de valorar más cuando ya la podés volver a hacer y prestarle más atención de lo normal y valorar la vida, digamos, ¿no? Y valorar esa pequeñísima cosa como qué sé yo, cuando te cortas un dedo. Ni siquiera vos sabés en 30 y pico años que tenemos, ni sabes que ese dedo te servía por eso, pero cuando te lo cortas ahí sí te das cuenta que te servía, ¿no? Y entonces me parece un poco la misma cosa de abnegación, de silenciar y dejar de poder hacer algunas cosas que damos por hecho siempre, pero para valorarlo mucho más cuando otra vez podemos volver a hacerlo y hablar y mirarnos, ¿no? Sí, es buena interpretación. Hablando de muerte, hay en la cultura tántrica, aquí abro una paréntesis que luego cerramos porque eso es muy discutible, pero muchos exponentes, por ejemplo Osho, que es el gurú del sexo, lo llamaban, ¿ok? Él dice que el momento del orgasmo es el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque no tienes mente.
porque en este momento sencillamente eres, ¿no? Sí. No tienes pensamiento, no tienes nada, no tienes niente, Estás vacío. no eres más cuerpo, no eres más mente, eres algo más. Sos, Exactamente. simplemente. Exactamente. Creo que esto se ve mucho, por ejemplo, por el tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no? Que la sociedad nos está tratando de educar, de vivir siempre distraídos en el caos, de que si no hay algo, no hay alguien que me está hablando, señales, vas por la calle, hay 1000 estímulos en la calle que tienes que poner atención, qué sé yo, publicidad visual, audio, hay siempre ese estímulo en una sociedad que te quiere distraer. Entonces, cuando alguien se toma el tiempo de estar a solas, de estar en silencio, da pánico, porque claramente si estás acostumbrado a vivir en un mundo donde hay demasiado ruido, al sentir el silencio, eso asusta. Es aterrador. Claro, yo recuerdo que bueno, yo siendo de Costa Rica, estoy muy acostumbrado a que con mis amigos íbamos siempre, cuando vivía allá, íbamos siempre a las playas y todos llegábamos, nos sentamos en la playa, todo el mundo está en silencio, escuchar el ambiente. Esa cosa a mí, yo creo que la llevo siempre muy dentro de mi ser, ¿no? Y es una cosa que me caracteriza mucho, la tranquilidad y la paz. Y a mí me gusta estar solo. De vez en cuando tenemos peleas como pareja, porque porque a ella le encanta el involucrarme en muchas cosas, hagamos esto y esto y demás, pero igual muchas veces yo necesito también ese vacío, porque mi mente se distrae, se relaja, me vienen ideas, pienso cosas que tal vez no pienso en el ruido, porque crecí en esa sociedad donde la paz y la naturaleza de Costa Rica me daba eso, ¿no? Y el contraste que empecé a notar cuando llegué acá es que a la gente le encanta estar ocupada, Sí, literal. llena de gente. Ajá. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de esta situación es cuando ella me dijo por primera vez en Italia, vamos a la playa. Y yo me imaginé una playa, yo me imaginé una playa como Guanacaste, ¿no? Que son súper grandes en Costa Rica, que vos te sentás aquí y la otra persona está sentada a 100 metros de distancia de donde vos estás. Sí, sí. Porque igual, eso fue con lo que yo crecí, pero al llegar acá y enfrentar otro estilo de vida donde vos te sentás y a la par hay otra familia, pero literal, la a la playa par. tiene horarios. Exacto, la playa tiene horario, entonces digamos que la sociedad te moldea para que vos empeces a vivir así, saturado de ruidos, de estímulos, de situaciones, de cosas, de gente. Obviamente esa misma sociedad, esas personas de esa sociedad que vos los pones a meditar, a estar en silencio, entran en pánico. Es una punición, es una Exacto, tortura. entran en pánico porque no están acostumbrados a eso. Y yo lo veo mucho con amigos, aterrizándolo más a un ejemplo muy, muy real de la vida, que se dejan de una pareja, terminan con una novia y no duran un mes solos. Rápido quieren meterse en una relación de nuevo con una pareja nueva. Sí. Y es por lo mismo, porque les da miedo ese silencio, esa soledad, esa tranquilidad. Yo en realidad, yo adoro estar solo, a mí me encanta estar solo. Muchas veces si tengo que elegir entre mucha gente y quedarme solo, yo elijo quedarme solo porque me encanta. Me da tranquilidad, siento que puedo controlar el ambiente, mis pensamientos, todo. Pero vivimos en una sociedad que nos está adoctrinando al caos, ¿no? A la bulla, al ruido, y cuando la gente enfrenta eso que estamos hablando del meditar, que es muy importante, a la gente le da pánico. Estamos en una playa en Uvita, en la playa más grande que yo he visto en toda Costa Rica, un parque nacional inmenso. Llegamos, éramos, a decir mucho, 10 personas. Estamos caminando y me dice, hay demasiada gente, Hay demasiada no gente. puedo. Y yo como, ¿what? ¿Qué me está diciendo? No hay nadie, ni siquiera, o sea, si nos quedamos trabados acá, ni siquiera podemos preguntar a alguien, ¿verdad? No hay nadie. Está completamente vacía. Y yo como, Vaya ballena. Vaya Sí. ballena. Y acá en Liguria me dice,
yo no entiendo cómo a ustedes los italianos les encanta estar uno pegado al otro. Y yo, es que no hay espacio. Es que no hay otra. Eso es lo que hay. No hay Era Pero lo que sí. había en el momento, entonces ¿Cuánto nos incomoda acá el silencio cuando estamos en el carro y hacemos una hora de carro, ¿no? Hablamos. al italiano le encanta hablar. Al italiano le encanta hablar, al italiano, al argentino, Sí. o sea, estamos ahí llenando siempre, llenando el silencio y entonces llenando también el tiempo. Al final todo se refleje en todo, en todos los campos, ¿no? Y con el tiempo hacemos lo mismo, efectivamente. Lo llenamos porque la sensación de no hacer nada, que al día de hoy se convirtió casi en una forma de arte, nos da pánico. Nos da pánico. Y muchas veces el que pasa muy ocupado también en su vida, en el quehacer del cotidiano, también está buscando el no hacer nada para relajarse, ¿no? Pero también la gente que enfrenta, como lo que decías al inicio, ¿no? Que estabas en la playa y decías, y ahora después de la playa, ¿qué hago? Ya te venía el pánico Ya de venía el pánico. no estoy haciendo nada. Pero muchísimas veces también necesitamos no hacer nada, porque en ese no hacer nada nos llega información muy valiosa de nuestro ser que nos da el objetivo de qué queremos realizar con Sí. nuestras vidas. Porque muchas veces en el ruido hay más ruido que no te va a dejar escuchar absolutamente nada que te está diciendo tu ser interior. El problema de los niños al día de hoy no es esa estimulación constante, continua, entonces el niño nunca se aburre y si no te aburres, efectivamente reduces tu capacidad creativa. Claro. Eso es. Ajá. ¿Sentís que a estas fechas de tu vida, a estas edades que tenés, no sé cuántos años tenés? 30. No quería preguntarte, pero ¿sentís que hay un niño todavía dentro de Giacomo? Claro, hay un niño que fui a recoger a San José del Pacífico, en México, con el utilizo de niñitos, no de honguitos, en la patria de los honguitos, en manera ceremonial, obviamente, o sea... Conectaste con tu niño interior. Conecté mucho. Salí desde este bosque con él, que tenía mucho miedo, que tenía la sensación de haber en cualquier modo... estaba triste, estaba llorando, estaba abajo de un árbol, todo así, y con nadie que le estaba hablando bien, y en cualquier modo lo que percibí era esa sensación de no haberse convertido en lo que los demás querían. Ok. Y Se estaba sintiendo tal Sí. vez, ¿cómo se dice? Juzgado, ¿no? Sí, sí. Y yo pude de verdad acercarme a él y decirle, yo estoy muy feliz de quién eres hoy. Sí. Y para mí eso como que a mí mismo me dio mucha fuerza. Le dije, ahora vamos saliendo de este bosque juntos y no te voy más a dejar así. Porque al final, independientemente de cómo pensamos que nos han tratado cuando éramos niños, etcétera, etcétera, al final somos nosotros que seguimos hablándonos en el mismo modo. Y a veces peor. Y a la veces verdad. peor. Y a mí esto sigue pasándome mucho. Hay muchas veces que no me hablo como me gustaría hablarme. Y Te desconectas de esa conexión que Claro, tienes con tu niño. Sí. Y bueno, desde este momento por lo menos tengo siempre un reminder que me acuerda de hablar bien. Y en Costa Rica yo descubrí el juego de nuevo. O sea, llegué allí y me di cuenta que yo había parado de jugar. No jugaba más al fútbol y no jugaba más a nada. O sea, nada. Era un adulto, aparentemente. Enfrentando la vida, porque igual la Enfrentando vida la se vida. juega. La vida se juega en muchas culturas. En la cultura indiana la vida es un juego, o sea, hay los dioses que juegan con nosotros
Y yo me di cuenta que no jugaba más. Y allí, con diferentes amigos, comencé, bueno, a surfear, comencé a hacer body surf entre las olas, a pelear en la playa, comencé de nuevo a correr, a ir a robar los mangos en los jardines de los vecinos, o sea, con esa sensación, ¿no?, de exciting para que uno te vea o no te ve. O sea, comencé de nuevo a jugar, comencé a vivir de nuevo en modo liviano, que no significa no profundizar. Yo creo, respeto mucho, personalmente me gusta ir muy profundo en mi ser, pero luego si no la vives en modo liviano, te metes en un túnel que no tiene fin. Es muy, también igual, por ejemplo, jugabas en Costa Rica porque el playground que te da Costa Rica es muy amplio, muy grande, Fabuloso. ¿no? Pero ¿cómo le puedes aconsejar eso a alguien que vive, por ejemplo, en una ciudad, en Turín? Teniéndolo acá el ejemplo cerca de Italia. Ok. Porque alguien que es de Turín dice así, para vos es fácil decir eso porque Ajá. estabas en Costa Rica, Claro. jugás en la playa y la gente es pura vida. Pero en Turín, ¿cómo alguien puede jugar en el día a día? En cualquier modo, volviendo a hacer lo que le gustaba hacer cuando era niño. Que sea jugar a Magic con los amigos, o que sea jugar a la pelota unas veces por semana, o en cualquier modo introducir el juego y la parte divertida y liviana del juego en las relaciones humanas. También cuando uno te pita, ¿no?, te hace el claxon en la calle, o sea, no tomarla tan personal, no Claro. hacer salir este enojo, y creo que sea mucho más saludable meterla como un juego. O sea, al máximo pita también y hágale un saludo, una sonrisa y chao, pura vida. Claro. O sea, el juego al final, también el juego como el jugar es un símbolo, ¿no? Es un símbolo. Sí, un símbolo. Es un símbolo. Creo que sea muy importante. Para ir cerrando, no sé, ¿tenés alguna pregunta o qué vas a decir? Cerrando. Sí, vamos cerrando. Si no, Te acá queremos sacar duramos. otra hora más. Igual. Bueno, sí, una cosita a propósito del niño. Independientemente de la ceremonia, que fue la primera vez después de muchos años que volviste a ver tu niño interior, Ajá. ¿lograste volver a verlo? Lo tengo conmigo. Lo veo cuando me hablo mal y cuando me hablo bien. Es allí. Al final es niño, es esa parte que se ofusca, es esa parte que la toma personal. Era mucho tiempo que no estaba en una relación de amor. En este momento me encuentro involucrado en algo de muy bonito, y si puedo decir algo que cambió mucho respecto a todo lo de antes, es proprio que cuido más a este niño. Entonces cuando se ofusca o cuando siente que no está totalmente al centro de la atención, le doy una caricia y le digo, cálmate, tranquilo. Todo va a estar bien. Yo te doy amor, la otra persona se da amor a sí misma y luego conectamos. Y comparten. Luego compartimos. Pero soy yo mismo que recuerdo a mí mismo de darle amor. Entonces sí, de este momento sencillamente lo tengo acá, no en formado diablito y angelito. O sea, claramente todos tenemos esas dos partes que son las bienvenidas, ¿no? Luces y sombras. Pero sí, creo mucho en hablarnos en modo gentil. Yo creo que esto sea lo que puede cambiar nuestro cotidiano. Hablarnos bien. Esta palabra me quedó muy, muy grabada desde el libro, y dijiste, ahora no recuerdo exactamente la frase, pero era como, al día de hoy, una cosa extraordinaria es, ¿cómo se dice?, la gentileza. El ser gentil. El ser gentil. Es una revolución, la verdad. Y Se confunde mucho el ser gentil. Se me quedó grabada, se me quedó grabada acá en alguna parte, y todos los días estoy pensando, ok, estoy haciendo algo muy pequeño para mí o para alguien más, que hable de gentileza.
¿Cómo se dice esa palabra? Es súper complicada. ¿Sabes que sí, efectivamente? De, ahora ser, que lo de, dices. de amabilidad. Amabilidad. De amabilidad, gracias. De amable, para mí o para alguien más. Y es algo que me hizo reflexionar mucho, porque es algo, repito, puede ser una amiga, puede ser una cosa muy, muy chiquita, pero que si sembramos cada día un poquito de amabilidad, ya el día te cambia completamente. Estoy de acuerdo. Y el día que no logramos sembrarla, la podemos sembrar si no nos juzgamos, si no nos metemos en la cruz. Aceptando también esto. Yo tengo mi mamá que muchas veces, ahora vuelvo después de años, etcétera, me dice, tú hablas mucho, hablas bien, pero luego... Y la mamá, yo trato de hacer lo mejor que puedo. A veces me sale bien, a veces no me sale bien. Sencillamente no me meto en cruz, como muchas veces quizás haces tú. Háblate bien. Eso sí, creo que es muy, muy importante porque hace parte también de escoger la felicidad y de hablarse bien y decidir qué queremos decirnos. Porque decirnos a nosotros mismos qué es lo que queremos decirnos y es escoger y decidir lo que si queremos ser amables con nosotros mismos o si queremos ser malvados y juzgarnos para toda la vida, que igual el resultado cambia mucho porque te vuelve y te transforma en una persona completamente diferente. Si te decís cosas buenas, te decís cosas malas, entonces sí, implica mucho un cambio, pero yo creo que al final no tenemos nada que perder si somos un poquito amables, un poquito más cada día con nosotros. Para nada, no hay nadie que nos pasa adelante. O quizás si alguien nos pasa adelante es porque nosotros, ¿no? Como en una cola, decimos, pasa, yo no tengo prisa. Hay más tiempo que vida. Hay más tiempo que vida. Exacto. Bueno, para ir cerrando, mi pregunta, porque ya no tenemos muchísimo tiempo, ya ahorita tenés que irte, tenés una cita. Tengo una cenita. Una cenita. ¿Qué has aprendido en este estilo de vida, de viajar, de decir, bueno, me lanzo a ir a explorar un nuevo lugar para que otras personas también lo hagan? Porque mucha gente también a veces sueña y se hace la idea de que me encantaría, pero se queda en una idea. No hacen la acción para hacerlo y aventurarse. ¿Qué has aprendido de ese estilo de vida para decirle a la gente todo eso que se están perdiendo por estar solamente tenerlo ahí como idea? Que todo es impermanente al final, que también esa situación y condición que tienen miedo de dejar no es segura, es una ilusión esa seguridad, es segura porque confías en lo que banalmente quizás el sistema te dice, ¿no? Pero la verdad es que lo hemos visto con la pandemia, lo vemos al día de hoy con las cosas que pasan, todo puede caerse de un día al otro. También lo que pensamos que no se pueda mover de un centímetro, al final se mueve, puede caer. No creo que sea necesario irse al otro lado del mundo, viajar, pero sí creo que sea necesario escuchar esa voz que tenemos adentro. A mí me gusta tener hambre de vida, ¿no? Quiero vivir, quiero disfrutar, que no significa faltar a mis responsabilidades, no significa faltar a mis responsabilidades como hijo, como trabajador, como ciudadano, no, significa in qualche modo también disfrutar del privilegio que me dio la vida, tratando de no ser prepotente y tratando de aprender humildades, y es claro que el mundo te enseña mucha humildad. El mundo te enseña que todo lo que vemos en una pantalla es verdadero en parte o en mínima parte. Y lo que entendí, la verdad, es proprio esto, que la realidad al final es muy diferente de lo que nos enseñan. Y no significa que no tenemos que... O sea, para coexistir hay que tener reglas, aunque si al día de hoy tenemos demasiadas. Pero creo que ver con sus propios ojos sea un gran
alivio, aunque si hay realidades que son tremendas. Pero también desde las realidades tremendas se puede aprender a estar mejor. Entonces sí, diría que lo que aprendí es que el bienestar se construye cada día, que somos espíritu, pero somos también materia. Entonces, en calidad de materia, una abundancia exterior es importante. Es importante poder comer bien, en modo saludable. Es importante permitirnos lo que nos hace estar bien. Pero hay que reconocer lo que es lo suficiente, y si tenemos esa sensación, elegir el amor, ¿no? El amor para nosotros mismos en lugar del miedo, porque el miedo al final te paraliza. ¿Y qué es el miedo? Es ignorancia, ¿no? Es no saber lo que hay en el vacío. Y si nunca vas en el vacío, no puedes saber lo que hay. Y la sorpresa puede ser muy bonita, la verdad. Entonces, nunca es definitivo. Tomar una elección no significa dejarla todo. Y dejarla todo no significa perder partes de sí mismos. O sea, así es la vida, adelantamos. Eso es lo único que podemos hacer, es lo más bonito. Entonces, no sé si me expliqué, pero eso es lo que aprendí y que sigo aprendiendo cada día. Vivir sin miedo. Vivir sin miedo. Y llega, y lo aceptamos, pero luego con conciencia lo trabajamos. Igual si hay miedo, hacerlo con miedo. Sí, hay miedo a hacerlo, ¿no? Muchas veces son porque vivir sin miedo es difícil, pero si aparece, claro, igual hacerlo. El miedo es importante. O sea, voy a surfear, hay una ola de 3 metros, ¿qué hago? Bueno, voy para abajo, ¿ok? Pero hay miedos y miedos, entonces reconocer desde dónde viene el miedo. Es como cuando elegimos de hacer algo, también cuando reaccionamos. Preguntarse desde dónde viene esta reacción, desde dónde viene lo que quiero hacer. Quiero diplomarme en algo. ¿De dónde viene esto? ¿Viene desde mí? ¿Viene desde mis padres? ¿Viene desde mis hábitos, ¿no? Mis creencias? ¿O de dónde viene? Reacciono en un cierto modo. ¿Por qué reaccioné así? ¿Me siento vulnerable? ¿Me siento bien? ¿Me equivoqué? ¿De dónde viene? ¿De cuál lugar? ¿Un lugar de luz? ¿Un lugar de sombras? El miedo es eso al final. Estudiarlo. Es muy importante. Sí. Claro, ¿Algo más? Hacer la cosa que te da miedo hacer y el miedo desaparece. Desaparece. Es matemático. Y luego van a crearse otros miedos, así es. Pero a elegir la felicidad y no el miedo. Elegirlo. Bueno, súper gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Estuvo muy interesante hablar con vos. Te agradezco mucho, el libro me gustó un montón. Me alegro mucho. Y Mostrarlo. como- Tenés aquella cámara para mostrarlo. Vale. Como te dije, me pareció un libro súper honesto. Me pareció un libro que escribiste más que todo para vos. Y para vos en buen sentido, en el sentido como lo vi como una transformación y, como te dije antes, una manera de aliviar tus pensamientos, y por eso lo siento un libro muy muy honesto. Te agradezco mucho, me gustó mucho. Me hiciste volver la gana de volver a leer otra vez, que era años que no leía nada, así que muchas gracias. Gracias, Miki. Muchísimas gracias por venir a compartir un rato acá con nosotros. Estamos muy contentos que seas el primer capítulo de este proyecto. Y nada, las puertas van a estar abiertas siempre si cuando quieras compartir algún otro libro, algún otro proyecto, alguna clase de yoga, de fisioterapia, algún experimento, alguien que te venga. Súper bienvenido. Gracias. Igual podríamos hacerlo, replicar esto de nuevo, pero en Costa Rica. Con mucho En gusto. medio de la selva, en medio de árboles, y no acá en este calor de... Solo que los Ahorita micrófonos sí tienen que estaría, funcionar más porque hay demasiados pájaros que gritan. No, verdad. eso igual súper lindo, el Metemos el algo, background de sí, sonido. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias, chicos, de verdad. Gracias a Muy vos. agradecidos. Buena vida. Nos vemos. Súper. Chaito. Chao. Acá ya. Ah, ya. Chao.
Il sole mi dipinge la pelle, la salsedine mi entra nei pori. È come se la vita volesse ricordarmi che esisto anche fuori dalla testa. Eppure, puntuale, arriva quella voce che non tace mai. Non stai facendo niente, hai giornate intere davanti a te e stai solo guardando la vita che scorre. Una voce che sa di società produttiva, di sensi di colpa, travestiti da buone intenzioni. Per anni gli ho creduto, che il valore stesse nel fare, non nell'essere. Ma fluire con la vita non è romantico, è un atto di disobbedienza. Impararlo mi è costato tempo, relazioni, e quella strana vergogna che provi quando ammetti di non sapere più dove stai andando. Ricordo quando entravi in mare e dopo 2 minuti pensavo già alla prossima mossa, incastrato in un solitario senza fine. Non riuscivo a stare, a godermi l'attimo, a vivere in pace. Ma se fossero proprio questi momenti di niente a insegnarci di più? In un mondo che corre a 1000 all'ora, forse la differenza la fa proprio chi sa specchiarsi nella vita che passa. Quante volte, nel quotidiano, il tempo libero diventa motivo di giudizio? Ricordo la colpa che provavo a riposare la domenica mattina, negli anni del liceo. Dovevo fare qualcosa, sempre, anche in vacanza. Avere tempo libero era quasi un problema, e ora, come se il vuoto non fosse ammesso, come se il fare fosse l'unica forma accettabile di esistenza. Quando prendersi cura di sé è sceso così in basso nella piramide delle priorità?